dámelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Amén. Consumado es. Esas fueron una de las últimas palabras que el Señor dijo sobre la tierra. Bueno, hermanos, ¿qué les parece? Estamos ahora mismo reunidos en la presencia de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y me alegro de verles y que me vean también, ¿no? Espero que me vean a ti. Igualmente, gracias a Dios por los que nos visitan y que han tomado la mejor decisión de sus vidas. Ponga especial atención a la palabra de Dios que va a ser leída y expuesta, porque Dios, a usted en particular, que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de aceptarle como su Salvador y Señor por la fe, le va a hablar el Señor esta mañana y le va a ayudar a aprender cosas importantes, esenciales para su nueva vida en Cristo Jesús. Es lo que usted va a recibir, nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos guíe. Señor, para usted es toda la gloria, la adoración, el honor por los siglos de los siglos. Y gracias porque usted comparte con nosotros de su bondad infinita. Y por esa bondad nosotros, además de tener vida física que viene de usted, tenemos salvación en Cristo y ahora el privilegio de adorarle conforme a su palabra, así como lo hemos estado haciendo esta mañana. Pues, ya que usted ha querido congregarnos aquí en esta mañana, que su palabra por el Espíritu Santo sea bien expuesta, bien entendida, bien interpretada y sobre todo recibida y obedecida. Oramos en el nombre de Cristo. Enséñenos, oh Dios. Amén. Bueno, hermanos, durante estas últimas semanas he estado pensando mientras realizo los eventos o los quehaceres, decimos, diario, en la muerte de Cristo en la cruz. He pensado en esto y también pensando en la responsabilidad de preparar adecuadamente mensajes de la palabra de Dios, lo que Dios quiere, y luego exponerlos para la edificación de cada uno de ustedes. También he pensado en lo que Cristo hizo mientras estuvo 6 horas clavado en la cruz, porque ese fue el tiempo que Él permaneció en la cruz, hasta que, bueno, en el lenguaje de Marcos y Lucas, Él expiró, y en el lenguaje de Juan y de Mateo, Él entregó el Espíritu. La muerte del Señor Jesús en la cruz
amados hermanos, y especialmente para nosotros, es de primera e infinita importancia, porque el plan de Dios para salvarnos de nuestros pecados, de la condenación a donde íbamos, y también del actual mundo malo en que vivimos, y del mismo Satanás, ese plan de Dios fue consumado, en palabras de Jesús, consumado es como cantamos, es decir, fue realizado, fue llevado a cabo por completo cuando Él expiró allí en esa cruz. Y esto es importante también, cuando entendemos y apreciamos la muerte de Cristo, entonces esa actitud es la que nos mueve a decidir vivir por lo que Cristo hizo allí. Hay muchos motivos, hermanos, para seguir a Cristo, para obedecer. Pero en el Nuevo Testamento, el principal móvil que lleva a un pecador a renunciar a esa vida de pecado y a entregarle su vida a Cristo y a vivir para Él es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Como dijo Pablo en el libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hablando ahí del cuerpo, la vida física, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el principal motivo. Como dijo un poeta, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. A mí me mueve, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. A mí me mueven, Señor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperar, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese es lo que debe movernos principalmente y sobre todo a rendirnos a Cristo Jesús. Ahora, yo les pregunto, hermano, a cada uno, ¿aprecia usted lo que Cristo hizo en la cruz por usted? ¿Qué decimos? ¿Qué respuesta? ¿Apreciamos esto, hermano? ¿Tenemos nuestra vida centrada y basada en la cruz de Jesús? La respuesta debe ser igualmente amén. Así es. Ahora, pensando en esto, también me vino unas palabras de uno que sí vivió movido por la cruz de Cristo. Este es el apóstol Pablo. En Gálatas 6:14 él dijo: pero lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Queriendo decir, bueno, ya yo
No vivo para el mundo y el mundo es como si hubiera muerto. Más bien, el mundo ha muerto para mí. Gracias a Dios que Él dejó escrito estas palabras. Un autor también comprendió eso mismo y apreció el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Él se llamaba George Vernon. En 1913, y después de leer todos los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la cruz de Cristo, él compuso primero la música y un par de semanas después compuso la letra de un himno que dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Y dice el coro: yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Ojalá un día podamos cantarlo aquí, no está en el himnario. Bueno, hermano, en esa cruz donde Jesús murió, Él realizó muchas cosas. Pero esta mañana, debido al tiempo, yo quiero que aprendamos 3 de esas cosas que el Señor Jesús realizó, logró, hizo cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre, para que nosotros recibiéramos ahora el beneficio de lo que Él hizo. En primer lugar, Él le quitó el poder y el dominio al pecado, o el dominio que el pecado tenía sobre nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio, y nos dio libertad. Y vamos a ver esto. Hace poco el hermano Madrid leyó el pasaje de Romanos capítulo 6. Yo pido que abran su Biblia, si es la Biblia de papel, o si usted la tiene en su teléfono, pues ábrala allí, que vamos a analizar y a exponer lo que este pasaje dice, o el Espíritu Santo nos dice a través de este pasaje escrito por el apóstol Pablo. Vamos a leer del versículo 1 al 4 primeramente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hemos de entender que Dios en su palabra nos enseña que el pecado es un poder malvado que ejerce un dañino control sobre los pecadores. Eso es el pecado. Primero, hemos de entender nuestro pecado o nuestros pecados. Bueno, hablemos en singular. El pecado es un cruel amo que esclaviza. Como Jesús hablaba con
un grupo de judíos en Juan capítulo 8, versículo 34, él dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Además, el pecado paga con la muerte, porque Romanos 6, 23 dice al final, la paga del pecado es muerte. Qué cruel es ese amo. Usted le sirve toda una vida y el único salario que el pecado le da es la muerte, separación de Dios y muerte eterna. Además, Hebreos 3:13 nos enseña que el pecado es un engañador. Habla de el engaño del pecado. Y finalmente, pero no únicamente, el pecado nos lleva a la condenación eterna en el infierno de fuego. Como dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Entonces, con esto en mente, vamos al pasaje de Romanos capítulo 6. Nótese que Pablo inicia el versículo 1 con una pregunta. ¿Qué pues diremos? Esa pregunta viene del capítulo 5, versículos 20 y 21, donde Pablo ha afirmado, en otras palabras, que cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó para nuestra salvación. Entonces, Pablo sabe que esta declaración puede ser mal interpretada. Así que inicia el capítulo 6 diciendo, ¿qué pues diremos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿nos mantendremos pecando? ¿Continuaremos pecando para que Dios siga mostrando que su gracia es mayor que nuestro pecado? ¿Es esa la idea? ¿Y qué responde Pablo enseguida? En ninguna manera. Ahí dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado. Es la frase que sigue. Y quiero que pongamos atención porque aquí se nos enseña una verdad que los que hemos aceptado a Cristo como Salvador y Señor y los que están en el día de hoy decididos a aceptarlo también como su Salvador y su Señor, necesitan aprender esta verdad. Los que hemos muerto al pecado. En otras palabras, pues lo que es. Pablo enseña aquí, lo que yo quiero enfatizar aquí es que todo el que decide seguir a Cristo experimenta la muerte al pecado. Lo que hemos muerto al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? Los que hemos muerto al pecado. Bueno, por lo menos significa tres cosas. Número uno, cortar la relación de esclavitud y de placer o complacencia que antes teníamos con el pecado. Antes de la experiencia de recibir a Cristo como Salvador, nos deleitábamos en pecar contra Dios. Pero a partir del momento en que aceptamos a Jesús en nuestra vida, cortamos radicalmente esa relación y esa actitud cambió en nosotros. Ahora, cuando pecamos, nos molesta, sentimos la incomodidad y el dolor por pecar. Segundo, significa dejar de servir. Antes le servíamos con placer. Tercero, significa terminar con nuestro sometimiento al pecado.
La razón de haber muerto al pecado y de tomar esa decisión es que Cristo nos libertó de su dominio. El pecado era el que dominaba sobre nosotros, pero Cristo nos ha libertado del control que el pecado ejercía sobre nosotros. Siendo así, entonces la pregunta que sigue es lógica. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún o todavía en él? Es decir, ¿cómo vamos a seguir viviendo, sometiéndonos, ¿verdad?, al dominio que el pecado tenía antes sobre nosotros? No tiene sentido que habiendo nosotros muerto, en el sentido que ya lo expliqué, al pecado, todavía continuemos, quiero decir, voluntariamente, a propósito, conscientemente, como antes, sometiéndonos al pecado. Entonces, viene una tercera pregunta aquí. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, es posible, hermanos, que haya entre nosotros quienes no sepan esto. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis? Es posible que entre nosotros haya quienes no saben eso. Pero a partir de hoy, ya no se justifica nuestra ignorancia de esa verdad. Porque a partir de hoy vamos a aprender lo que significa esas palabras. Primeramente, amados hermanos, y los que están por bautizarse, como ya lo hicimos nosotros. Primero, significa que nuestra liberación del dominio del pecado ocurre cuando somos sumergidos juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Allí Cristo Jesús realiza la obra de liberarnos del poder, del dominio del pecado. Porque en el bautismo es donde participamos de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso dice, vamos a verlo, pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando ustedes y yo entramos al agua, el agua esa física, donde se va a realizar el acto del bautismo, allí, y no es simbólicamente, sino de manera muy real, usted entra espiritualmente en la persona de Cristo al bautizarse. ¿Sabe por qué aclaro que esto no es simbólico? ¿Por qué? Porque en el mundo religioso llamado el cristianismo, especialmente el cristianismo evangélico, se utiliza ese lenguaje para negar una enseñanza clara del Espíritu Santo en este pasaje y negar la relación que este acto tiene con la salvación. Porque al tener una relación directa el bautismo con la muerte de Cristo en la cruz, con su sepultura y con su resurrección, y al tener el que participa del bautismo una relación directa en ese preciso momento con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, la palabra de Dios está enseñando la importancia que el acto de ser bautizado en agua tiene con la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Eso es importante dejarlo bien claro. Aquí el lenguaje de Pablo no es simbólico. Aquí estamos hablando de una realidad que todo pecador que pone su fe en Cristo experimenta en ese momento.
Utilizar ese lenguaje simbólico es limitar el significado que el Espíritu Santo le está dando al bautismo en estas palabras. En tercer lugar, en el bautismo, el poder de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo se hace presente allí para liberarnos del poder del pecado. Por eso el versículo 6, nótese, el versículo 6, que luego lo vamos a desarrollar también en otro punto, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto no es simbólico, esto es muy real, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y esta es la frase, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no continuemos sirviéndole como esclavos al pecado. Entonces, amados hermanos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Usted que se va a bautizar hoy, desde ahora puede anticipar esa experiencia gloriosa que usted va a tener allí. Piense en esto, yo, y puede decirlo, voy a participar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted anticipe. Es importante decir también que el pecado, y esto es una aclaración que se hace, el pecado sigue presente en nosotros después del bautismo. Porque la Biblia no está enseñando allí que una vez que morimos al pecado, el pecado desaparece, se extingue de nosotros. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Sabe lo que sí se extingue? El dominio esclavizante que el pecado ejercía sobre nosotros. Eso sí, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y usted experimenta esa liberación por su fe en Cristo. Muy bien. Este pasaje además nos está mostrando la forma física en que se debe realizar el acto de bautismo. Es por inmersión, porque la única forma física de representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es el bautismo por inmersión. El bautismo por aspersión o por rociamiento no puede representar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, especialmente la sepultura. En el versículo 4 leemos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa que en el bautismo somos sepultados con Cristo y morimos al pecado con un fin, con un objetivo que es el objetivo de Dios, que se debe realizar en usted y en mí. Y es que por la gloria del Padre nosotros andemos en vida nueva. Y pongamos atención a esto. Cuando salimos del agua, el propósito de Dios, el propósito suyo debe ser, el propósito de Dios es, el suyo debe ser, voy a empezar una vida nueva a partir de hoy. Y a partir de hoy renuncio a la vida vieja, la vida de pecado. Y así uno puede cantar con buen entendimiento: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las penas y el temor. Usted va a ser libre de todo eso, que se va a bautizar hoy.
así como nosotros lo hemos sido ya por años. Amén, hermanos, por años. Gracias a Dios por estas palabras. Además, también participamos de la resurrección de Cristo. Ahora, otra cosa que Cristo realizó en la cruz, la segunda. Esta la encontramos en el versículo 6. En el versículo 5 leemos: porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Leo esto para continuar la relación del pasaje. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Veamos. La otra cosa que el Señor Jesús realizó cuando murió en la cruz es la derrota y la destrucción de lo que el Nuevo Testamento llama la carne. La carne. Dice allí, sabiendo. Es decir, a partir de ahora, y especialmente a partir del momento del bautismo, uno entra en el conocimiento de esta realidad. Viejo hombre es una frase que equivale a lo que otros pasajes llaman la carne. O bien podemos hablar de la naturaleza maligna que llevó a ser parte de nuestro ser cuando Adán desobedeció a Dios y pecó por primera vez. Ahí instantáneamente se formó dentro de nosotros, en alguna parte de nuestro ser interior, yo personalmente entiendo en el alma, ahí instantáneamente se originó en el pecado de Adán la naturaleza carnal, maligna, lo que allí llama Pablo el viejo hombre. Bueno, vamos a ver algo con respecto a la carne, a la naturaleza carnal, al viejo hombre. Primero, la naturaleza o la esencia de la carne es perversamente maligna, de la misma manera que el pecado, y no puede ser cambiado. ¿Sabe, hermano? Su naturaleza pecaminosa y la mía no puede ser cambiada. Ni el mismo Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo se han propuesto cambiar la naturaleza maligna de la carne. En esa naturaleza es donde se originan todos los males que hay en nosotros. Ejemplo, algunos de estos. Vamos a leerlos en Gálatas capítulo 6. Capítulo 5, perdón, versículo 19 hasta el 21. Fíjense, estos son pecados en los cuales nosotros hemos participado. Algunos de nosotros en algunos y otros en otros. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas o claras son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto son pecados sexuales. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, fiestas paganas, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos esos males, esos pecados, se originan en la carne, en la naturaleza pecaminosa. Otra cosa importante que debemos entender en cuanto a la carne es que esa naturaleza carnal no puede y le es imposible obedecer a Dios, porque esa naturaleza se encuentra en el estado de completa rebelión contra Dios.
Y vamos a ver esto en Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso una persona inconversa, una persona que no ha entregado su vida a Cristo, no puede experimentar la regeneración, no puede agradar a Dios en ninguna de sus obras. ¿Qué hizo Cristo en la cruz con la carne? Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora hay que ir al Calvario. Vamos a regresar a la muerte de Cristo en la cruz. Estas palabras dan a entender que todo cristiano debiera tener el conocimiento de lo que la palabra dice en este versículo. Es que cuando Jesús murió en la cruz, la naturaleza carnal que hay en nosotros también fue crucificada juntamente con él. Fue allí donde Cristo le quitó el poder a la carne. ¿Y con qué propósito? Dice allí al final del versículo, hay dos propósitos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, Cristo en la cruz le quitó el poder maligno al pecado. El pecado está destinado finalmente a ser destruido. Ahora se le ha quitado el poder que tenía sobre nosotros. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, el pecado va a ser aniquilado, extinguido, desaparecido por completo. El objetivo, dice ahí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, hay una responsabilidad personal que tenemos dado eso. Cuando uno experimenta esa realidad en las aguas del bautismo, de ahí en adelante tiene una responsabilidad. Y vamos a leer brevemente estos pasajes. Efesios 4, del 22 al 24, no vamos a ahondar en eso, pero allí dice la responsabilidad que tenemos. Y es esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, una actitud mental nueva, y vestíos del nuevo hombre. Hay una nueva naturaleza que Cristo pone en nosotros, y esa nueva naturaleza es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Por último, hermanos, ya para ir terminando, la tercera cosa que Cristo realizó en la cruz es el triunfo sobre Satanás y sus demonios. Un triunfo total y definitivo. Vamos al pasaje. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice allí, entre otras cosas, si usted quiere leer el contexto, hace bien, pero en el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Adán cedió a la tentación del diablo al principio, toda la humanidad quedó sometida al dominio de Satanás. Por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás emplea el pecado, emplea la carne, emplea el mundo, pero aquí dice que Jesucristo, mire el verbo este, despojó
Eso quiere decir que Cristo les quitó a Satanás y a los demonios todo el poder y el dominio que tenían sobre la humanidad. Además dice, los exhibió públicamente, quiere decir, los expuso. Cristo denunció la maldad del diablo y sus demonios y además los derrotó. Hay un autor que se llama Leopoldo Cervantes que dice que en ese momento, en la cruz, en ese momento cumbre cuando Jesús estuvo en la cruz, representó el triunfo definitivo e irreversible sobre las potestades que se oponen a los planes redentores de Dios. Y ahí termina diciendo el versículo 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús en la cruz no debe ser visto como alguien que fue derrotado, sino más bien alguien que triunfó sobre el diablo y los demonios, que ahora son seres derrotados. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos no debemos andar en este mundo como personas derrotadas por el diablo, o por el pecado, o por la naturaleza carnal que hay en nosotros. Nosotros debemos participar del triunfo de Cristo en la cruz. Debemos ser victoriosos en esto. Así que, amados hermanos, debemos dar gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Debemos amar, debemos apreciar lo que Él hizo en la cruz. Ahora, quiero terminar haciendo un llamado a cualquiera que esté entre nosotros que quiera convertir esta enseñanza, estas declaraciones de estos preciosos pasajes en una realidad en su vida. ¿Quiere usted hacerlo? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar un cántico de invitación. Y si usted quiere esta mañana hacerse partícipe, experimentar la realidad de esto en su vida, voy a pedirle que pase aquí adelante Número 45. para que nos comparta su decisión de bautizarse en Cristo Jesús. Vamos a cantar este canto. Y los que han tomado la decisión de ser bautizados, mientras cantamos, pueden pasar adelante. En el Calvario mi Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí. ¿Cómo podríamos pagar por ello? ¿Cómo podríamos, dímelo sí, pagar por ello? Nunca podríamos. Él solo pide fidelidad, debe por siempre agradecidos y no ofenderle ya nunca más. Serle por siempre agradecidos y no ofenderle ya nunca más. Preparen también el 113. Amén. Bueno, han pasado aquí 4 personas valientes que con este acto, si que son 5, están comunicando su decisión. Queremos públicamente preguntarle a Marcela: ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día? ¿Usted cree que es el Señor? Lineika, la misma pregunta de Lineika: ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y que Él es el Señor? Jonás, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día? ¿Sí lo cree? Sí lo creo.
Giovanni, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Cree usted que Él es el Señor? Gloria a Dios. Entonces, habiendo ellos tres confesado públicamente su fe en Cristo, porque ese es un requisito para poder ser bautizado. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces ahora ellos van a ser bautizados y vinieron con esa decisión, así que posteriormente al culto ellos van a experimentar en su propio ser lo que dice Romanos capítulo 6. Pues felicidades, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por ustedes después de cantar. Vivió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendigóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Quiero pedir que miren tres cosas. Que por ser tan comunes, a veces uno pierde la hermosura o la percepción de la hermosura de lo que nos rodea. Miren este cielo. ¿Se ha dado cuenta de lo bonito que es? ¡Wow! Sí, lo vemos todos los días, pero ¿cuánto damos gloria a Dios por eso? Miren a estos hermanos. Sí, usted ha visto tanta gente bautizada, tanto. Pero, ¿cuánto gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿No es algo hermoso, hermanos? Amén. ¿No es hermoso cuando un niño o una niña nace? Se alegran los familiares, o no nos gozamos, hermanos. Mire este canto ahora. Tanto lo cantamos. No ve así. Mire lo que dice. Piensen, mediten esto. Mire la segunda estrofa lo que dice. Piensen. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Mire la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no Pero en la cruz del Calvario. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Oremos. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz, por su palabra que nos recuerda lo que usted logró en él. Y ahora queremos dar gracias por usted, por Marcela, por Jonás y por la hermana Joana, a quienes el Espíritu Santo les llevó el Evangelio de Cristo, el plan de salvación, y les dio entendimiento y convicción de sus pecados y de su condición como pecadores perdidos y de su necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Cristo, que usted lo envió y en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados, crucificó nuestro viejo hombre juntamente con él, recibió la ira que nosotros merecemos, el castigo del infierno, y también destruyó el pecado para siempre. Gracias, pues, porque ha hecho ahora comprender a estas 4 personas el significado de su muerte, su sepultura y resurrección, y les ayudó a creer y a tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados, confesarlo como Salvador y ser sepultados con él en el bautismo para morir al pecado y para resucitar juntamente con Cristo para una vida nueva. Gracias, Señor, porque nos goza juntamente con los ángeles que ellos hayan venido hoy, se hayan pasado para expresar públicamente su fe en Cristo y su decisión de seguirlo. Ahora, Señor, prepárenos para que podamos ir después del culto a realizar su bautismo, que ellos puedan experimentar por fe la enseñanza de este pasaje. Padre Santo, aún queremos testificarle por medio de la cena lo que Cristo hizo por ellos. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Pues felicidades, le damos un aplauso a los hermanos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de